Nunca les cuento historias de terror, Chan, chan, chan. pero sí les voy a contar esta historia de terror porque Sofía hoy les va a hablar de cómo separar tu dinero personal de tu dinero del negocio. Sí. Te voy a contar esta historia. Recién divorciada, cuentavientes. 32 años. Una hija de 4 y una de 1. Ingreso mensual, 7,000 pesos. Estaba empezando mi negocio. Esto era el 2000. Mi negocio se llamaba bebemundo.com. No tenía dinero. La bolsa se había ido al diablo ese verano. No había cómo levantar lana. No había fondeo. Nadie quería invertir en internet porque tantas compañías habían tronado. Como rayo divino, me cae un comercial de pelo. Y tomo todo ese dinero para pagar deudas a proveedores, nómina y para seguir con el negocio. Mi madre me dijo, pero estás tú loca. Es lo único que tienes. Es tu patrimonio. Tienes 2 hijas, tienes que ser una madre responsable. ¿Cómo vas a tomar ese dinero e invertirlo en algo que en 8 meses yo no he visto que va a dar? Y dije, no, mamá, yo confío en mí. Voy a usar hasta el último centavo que me han pagado de este comercial de pelo para construir un negocio. 24 años después, el negocio ya ni siquiera se llama Bebemundo, se llama The Media Marketing Knowledge Group. ¿Te gustó? Me encantó el comentario de en 8 meses no he visto que va. Híjole, Claro, pues es que sí. luego le tenemos mucha prisa a los negocios, pero la Exacto. estadística, o sea, que un negocio te dé antes del año, está canijo. Y el promedio es entre 2 y 3 años. Lo que acabas de decir es clave, Marta, porque la diferencia entre tener una chamba y un negocio es que para tener un negocio tú tienes que primero invertir para ver qué se va a generar y después ya ahora sí vas o sea, y no es como cuando tienes un trabajo que te pagan por ir y trabajas en ese momento. Entonces, si quieres tener un negocio, primera idea importante que nos tenemos que tener súper claras, y ahorita vamos a ir en cómo separar las finanzas personales de las del negocio, es le vas a tener que invertir y al principio no te va a generar, no vas a poder vivir de eso. Entonces, algo que yo veo mucho en por qué truenan los negocios y en por qué estadísticamente de repente solamente dicen que el 27% de los negocios fracasan por temas de una mala administración, es porque no separamos el dinero personal del negocio. El primer punto es que te tienes que sacar de la cabeza que todo el dinero del negocio es tuyo. Pasa mucho que, pues me entró un pago de un cliente, o ya hice estas ventas, pues ahora sí voy a llevar a la familia tal, o voy a pagar mis deudas personales de tarjeta de crédito, en lugar de pensar a ver, no. Del dinero que entra del negocio, lo mío solo son 2 cosas, mi sueldo y mis utilidades, o sea, las ganancias. Ok, contados. Durante 14 años, yo no me pagué un sueldo del negocio, 1, y 2, no le saqué ni un solo centavo. Tan, tan, tan. Ni uno, ¿eh? Pero ese dinero creció. De hecho, eso se llama, traducido sería capital del sudor o sweat capital, porque la chamba que tú le estás invirtiendo que no se te está pagando en ese momento, pues es justamente lo que le estás invirtiendo en capital para que crezca tu negocio. Entonces, Claro. Punto número 1, entender que no todo el dinero que entra al negocio es tuyo, que se va a tardar en ser tuyo. Tu negocio no es tu banco. Exactamente, Exacto. ni tu alcancía, ni tu caja chica, ni donde sacas lana. Yo tenía una amiga que esa historia también es del terror. Compró una franquicia de salón, de un spa. Y me decía, no, pero es que yo creo que esta franquicia no sirve, es una cochinada, no sé qué. Le dije, bueno, si quieres vamos a ver qué está pasando, ¿no? Enséñame tus números. Y de repente yo empiezo a ver unos gastos rarísimos. Le digo, oye, ¿esta tarjeta corporativa quién la tiene o por qué? Cine, palomitas, cosas rarísimas que yo sé, ¿y qué tiene que ver con faciales y con masajes y todo? Sí. Es que le di la tarjeta a mi esposo. Entonces, de pronto, No, ¿cómo crees? Es que, ¿cómo creen, cuentavientes? ¿Cómo crees?
Y de repente ya vimos, mira, pues si quitas toda esta tarjeta corporativa y todos estos gastos de tu esposo de colegiaturas, palomitas, Ya cine, no vas a tener problemas de flujo, mamacita. exactamente. Claro. Entonces, la verdad es que esa parte de tener muy claro que el dinero del negocio no es tuyo es importantísimo. Y para justo un punto importante también, los emprendedores no quieren hacer sus números, solo quieren a lo mejor salir a vender o dar una gran solución. O crear. O sí. crear algo que está muy bien, pero o tú o alguien tiene que hacer en tu negocio números como el punto de equilibrio, que es decir, ¿cuándo llego al punto en el que mis gastos y mis ingresos ya están parejos? A lo mejor no, o sea, no sigues perdiendo, tampoco estás ganando, pero a partir de ahí ya vas a generar ganancias. Y este numerito va a ser importante y lo sacas teniendo claro cuáles son tus costos fijos, cuáles son tus costos variables y en cuánto estás vendiendo. Pero el punto es que eso te va a decir cuántos meses necesitas tú fondear el negocio, tú tener dinero para operar. Entonces, importantísimo ese número. Punto número 2, la parte, a lo mejor esto sí es una parte 2 del negocio o una segunda fase, pero es asígnate un sueldo. En algún momento lo tienes que tener, sobre todo ¿Por para... qué? Pues porque si no, justo hacemos esto de estar asalte y asalte y asalte el negocio, porque sigues pensando, bueno, yo trabajo aquí, pero como no me estoy pagando, pues saco para lo que necesito ahorita. No. A lo que voy yo es, a ver, en mi caso, yo ni me pagaba sueldo, Sí, ni le sacaba un peso. porque lo estabas viendo a lo mejor mucho más a largo plazo. Y Claro. de hecho, ahí justo algo que sí es importante es una alternativa cuando estás emprendiendo es, pues mantén tu chamba o mantén otras fuentes de ingresos en lo Claro. que el negocio arranca para que puedas generarlo. Pero si ya estás en un punto en el que tienes algunos meses operando y aunque sea simbólico, a lo mejor dices, oye, mi sueldo del negocio es esta pequeña cantidad y sí es importante que en algún momento te pongas un sueldo porque quizás en el futuro no lo vas a operar tú. Lo que haces tú, o sea, si vas a ser un negocio de verdad y va a crecer, no vas a hacer absolutamente todas las chambas porque entonces si no, no crece. Tú solo tienes 24 horas. Entonces, ese sueldo en algún momento se lo vas a pagar a otra persona. Entonces, asignarse ese sueldo es básico. Otro punto que a lo mejor es obvio para algunas personas, pero cómo les falla a los emprendedores es haz 2 presupuestos. Este sería importantísimo para separar tus finanzas personales de las del negocio. Explica. Tú tienes que tener, a ver, ¿cuáles son los costos de mi negocio? Y cómo va entrando el dinero y cómo voy a fondear esos costos. Si va a ser con ahorro, si va a ser con, voy a pedir un crédito, si voy a buscar inversión, si lo voy a estar fondeando con lana que yo gano en otro trabajo y así es como voy a empezar. ¿De dónde voy a sacar esa lana? ¿Y cuáles son mis costos? Y entonces los costos del negocio son exclusivamente lo que te hace producir para el negocio y luego tu presupuesto personal tiene que estar completamente separado. Mi renta de mi casa, salvo que trabajas todavía en tu casa y fiscalmente deduzcas una parte de la renta o cosas así, tus cosas personales, lo del cine que hablamos ahorita, las colegiaturas de los niños, todas estas cosas tienen que ir en el presupuesto personal y tienen que ser recursos separados. O sea, si tú ya te estás pagando un sueldo del negocio, en el presupuesto personal, pues solamente puedes disponer Del sueldo. del sueldo y ya, no más, no los mezcles. Porque si no, pues va a ser difícil. Y algo muy importante, hay una pequeña diferencia entre tu presupuesto personal y el del negocio. El presupuesto personal va a ser fijo. Casi todos los meses vas a tener los mismos gastos y tienes que tener una idea más o menos de cuáles son los ingresos de los que puedes disponer. En la parte del presupuesto del negocio, quizás tus gastos son variables, entonces te recomiendo hacerlo en un año y con un formato de flujos que no se me espanten cuentavientes, es simplemente cada mes pones en una columnita cuáles son mis gastos y en el otro cuáles son mis ingresos y vas viendo si hay diferencias. Y cuando te sobra dinero en ese mes, ese dinero, como sigue siendo el dinero del negocio, pues lo pasas como ahora sí que lo que tenías para empezar el siguiente, ¿no? Ahí vas viendo cómo se mueve el dinero. Y eso lo que te va a permitir, si lo haces en todo el año, es ver qué meses tengo menos ganancias y ahí me puedo quedar sin lana para operar. ¿Cómo se comporta el flujo? Exactamente, ¿no? Que por ahí dicen, el flujo es la sangre del negocio. Ok, les voy a contar otra historia de terror y que te va a encantar. De los errores más grandes que yo cometí en los primeros años de mi negocio fue no entender bien cómo funcionaba el flujo. ¿A qué me refiero? Imagínense qué cosa más simple, pero qué letal. De repente yo me estoy dando cuenta que estamos vendiendo muy bien, pero que tenemos un serio problema de flujo todos los meses. Hasta que de repente me senté con mi papá, que fue banquero toda su vida, y le dije, pa, quiero que veas los números de la compañía porque algo estoy haciendo terriblemente mal, porque estoy vendiendo muy bien,
pero me quedo corta todos los meses. Mi papá en 30 segundos me dijo, hijita, es una locura lo que estás haciendo. Y yo, ¿cuál parte? ¿Cuál parte? ¿Cuál de todas? Tú estás vendiendo y te están pagando entre 120, 160 y hasta 190 días. Y tú estás pagando a 30 días. Claro, y luego hay emprendedores que dicen, no. O sea, como que yo no captaba, porque claro, yo vendía, ¿no? Ya cuando se cobrara, eso a mí me daba igual, ¿me entiendes? Nunca me clavé a darme cuenta. Algo tan tonto, que a mí muchas agencias me pagaban a 120, 130 días. Nada más que yo tenía una nómina y unos costos operativos todos los meses. Y luego pasa... Y proveedores a cuáles pagarles. Y justo por eso te dicen que si quieres tener el flujo a tu favor, tienes que cobrar rápido y pagar lento. Muchos emprendedores no le piden a sus proveedores crédito, pero a su vez sus clientes, como te pasaba a ti, les pagan a muchos días. Yo decía, ¿cómo no le voy a pagar a alguien que escribió para Bebemundo o a alguien que nos ayudó con una expo? Luego. O sea, yo no a les veces puedo... hasta anticipos. Claro, yo no puedo andarles jineteando el dinero a la gente. Claro. Entonces yo pagaba inmediatamente porque eso me parecía lo correcto. Claro, y por un lado, digamos que es en muy el bonito, mundo ideal, sí, qué bueno, así y ojalá debería de todos ser. paguemos rápido, pero justo ahí es la contraparte. Hay que negociar. Cuando Claro. tú tienes un cliente que te paga, va a pagar más tarde, tú le tienes que meter en su precio ese extra que a ti te va a costar no tener el dinero en ese momento. Claro. Porque a lo mejor para tus proveedores tú vas a tener que pedir un crédito o tú vas a tener que sacar de ahorros o de pagos de otro momento, ¿no? Entonces ahí justo, ese es un punto importantísimo, entender que cuando entra el dinero sí importa. Ok. Y por último, ya para, digamos, cómo te pones en orden, por favor, también físicamente separa las cuentas personales de las del negocio, las cuentas bancarias. Ya cuando tienes una empresa, pues normalmente vas a tener una cuenta corporativa y tu cuenta personal. Pero muchas personas en México empiezan, pues, a lo mejor como persona física con actividad empresarial o de alguna manera así como más informal y entonces tienes tu cuenta bancaria y también es la del negocio y ahí te depositan absolutamente todo y entonces se hace un revoltijo. Entonces, si estás en esa situación, necesitas tener una cuenta bancaria donde vas a recibir el dinero del negocio, de ahí se van a pagar los gastos del negocio, y una cuenta bancaria donde vas a recibir tus recursos personales. El punto es que tengas los ingresos que tú vas a administrar para ti, separados. Cuando uno empieza su negocio, tienes una gran dosis de fe, pero tienes también una gran dosis de duda, ¿no? Sí. Como que no terminas de confiar y no terminas de imaginarte en dónde puedes acabar. O sea, yo ahí sí creo que hay que tener una media, o sea, tampoco podemos esperar que los emprendedores no se dediquen a lo que es su talento y se vuelvan 100% financieros, pero una asesoradita y simplemente hasta números básicos. O sea, no sabes la cantidad de personas que yo veo que no conocen sus costos o, ay, ¿por qué cobras este precio? Pues porque el de al lado también, o porque soy nuevo, cobro barato, ¿no? Cosas que de pronto dan mucho susto, pero sí, 100% hay que entrarle un poquito, aunque sea, a tus números personales y también a los números del negocio. Gracias, Sofía.